Bien, muy buenas noches a todos y a todas. Abrimos esta nueva jornada organizada, que es el estudio del patrimonio y la historia de Santo Domingo de la Calzada, organizada desde hace años ya por el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada y por el Instituto de Estudios Riojanos. En mi caso estoy en representación del Instituto de Estudios Riojanos, que, como digo, pues viene organizando desde el año 98 esta jornada. Agradezco enormemente al Ayuntamiento, a los sucesivos ayuntamientos, que bueno, pues siempre se han mostrado totalmente receptivos a esta iniciativa del Instituto de Estudios Riojanos de organizar una jornada o unas jornadas sobre nuestra rica historia y patrimonio. No se agotan los temas, cada año pues, nos acompaña un conferenciante diferente con un tema completamente distinto, porque bueno, pues Santo Domingo tiene una rica historia, un rico patrimonio que da mucho de sí. En este caso contamos con un amigo de Santo Domingo de la Calzada, con Diego Tellez Alarcia. Su segundo apellido ya nos habla de su calceatenismo, tiene orígenes calceatenses, tu madre, ¿verdad? Sí. Pero no solo eso, sino que es un gran estudioso también de la historia de Santo Domingo de la Calzada. Participó en aquel proyecto que hicimos tan bonito en el año 2010, aquella historia de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, y él afrontó la época en la que es especialista, que es la época moderna, ¿no? Esa época tan amplia, tan densa, tan interesante, que bueno, pues en los libros de historia abarca desde pues, la época del fin de los Reyes Católicos hasta pues, esos albores del liberalismo, hasta ese inicio del siglo XIX, ¿no? Esos siglos XVI, XVII, XVIII tan intensos. No obstante, como buen historiador que es, como buen profesor de universidad que es, bueno, pues nada le es ajeno y bueno, pues es capaz de abordar cualquier episodio de la historia, como así ha demostrado en muchos de sus trabajos y sigue demostrando, ¿no? Diego Tellez es doctor en Historia desde el año 2005, quiero recordar, doctor en Historia por la Universidad de La Rioja, con una tesis sobre Ricardo Wall, un ministro ilustrado de ese siglo XVIII, que él también conoce. Y es profesor de la Universidad de La Rioja en didáctica de las ciencias sociales, por tanto es un gran pedagogo, y lo vamos a poder comprobar en esta conferencia. Tiene una gran habilidad para difundir sus conocimientos, para bueno, pues, extraer todo lo que extrae de esos archivos y de esos libros para difundirlo no solo a sus alumnos, no solo para enseñar a sus alumnos, sino para difundirlo a la gente en general, ¿no? Porque al final la labor del historiador no se tiene que quedar en sus investigaciones y tampoco en esa docencia universitaria, sino que tiene que ser capaz de difundir su conocimiento y darlo a conocer a la ciudadanía, ¿no? a la gente. Conocer nuestra historia pues es amarla, ¿no? Sin duda alguna. Hoy nos trae pues, uno más de esos temas calceatenses que él ha estudiado, y un tema realmente complejo, interesante y novedoso, aunque ya apuntó algo en aquel libro de historia de Santo Domingo de la Calzada, ya apuntó algo sobre bueno, pues esa represión contra gitanos en Santo Domingo, que se volvería a repetir en esa época de Ensenada que también conoces, en ese siglo, en el siguiente siglo, en el siglo XVIII, pero que tiene un primer episodio en 1630, del cual pues, nos va a hablar Diego. Bien, pues nada más, no le quito más tiempo a nuestro amigo Diego Tellez y yo me voy a bajar porque él, además, yo creo que tampoco va a impartir la conferencia sentado. Me bajaré abajo para escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Se nota que es amigo, ¿verdad? Bien, yo efectivamente me siento más cómodo aquí cerca del pueblo llano y no en la tarima, así que si os parece bien estaré aquí. Vamos a hablar de un episodio bastante curioso que se produce en Santo Domingo, pero que en realidad es muestra de algo que está sucediendo generalmente en toda Castilla, no es algo exclusivo de nuestra localidad. Y digo nuestra porque, como bien ha dicho Javier, pues yo me siento un calceatense más. Mi madre nació aquí, pasó toda su juventud, tengo familia aquí en primera fila, también ahí al fondo, así que me siento uno de vosotros y para mí es un placer y un honor estar aquí hablando de la historia de una ciudad que, si hoy en día es importante, todavía lo era mucho más en la Edad Moderna. Sede de corregimiento, a la altura, por ejemplo, de Logroño, y
con sede episcopal, por tanto una ciudad sumamente importante. Tenemos que comenzar esbozando un marco general básico para que entendamos pues, qué hacían los gitanos en 1630 en Santo Domingo de la Calzada, o qué hacían en Castilla, o qué hacían en la península ibérica, o directamente para pensar o definir qué es este interesantísimo grupo social. Los gitanos son un grupo étnico que, como ven en la diapositiva, va a surgir o va a emigrar de la India, concretamente de las regiones de Punjab y Rajasthan. Es un grupo étnico que tiene una fuerte identidad y una gran cohesión interna, lo que hace que no sea un grupo fácilmente integrable en las sociedades de destino, y más si en esas sociedades se les ponen obstáculos. Van a emigrar en torno al año 1000, como ven en el mapa que les he puesto en pantalla, y van a ir acercándose poco a poco a Europa hasta que ya en el siglo XIV tenemos noticias de su llegada al extremo más oriental, a la zona de Egipto, Asia Menor, Siria, Chipre, y va a ser desde allí, desde una zona que en los documentos de la época definen o mencionan como Egipto Menor, ¿no? Chipre, Siria, por eso se les llama egipcianos. De ahí es donde viene la palabra gitano, es una corrupción de la palabra egipciano, ¿de acuerdo? Desde allí, desde ese Egipto Menor y desde Grecia, van a llegar a la península ibérica. La primera noticia que tenemos de gitanos en la península ibérica es de la Corona de Aragón y data de 1425, más de 600 años, o justo ahora se están haciendo 600 años. Y se trata de un salvoconducto que le va a conceder el rey Alfonso V de Aragón a un grupo de gitanos para cruzar su territorio, puesto que están en peregrinación. Se tratan en principio de grupos pequeños, grupos de entre 50 y 100 personas, que llevan a la cabeza un líder que las fuentes denominan normalmente como conde o duque, pero no se imaginen a condes y duques de la Castilla de la época, es un término que se les da, pero desde luego no tiene nada que ver con la alta aristocracia castellana del momento. Y en principio, en estas primeras décadas de presencia de grupos gitanos itinerantes por la península ibérica, van a ser recibidos con simpatía, puesto que eran gentes muy exóticas, muy distintas a las que había en España en aquel entonces. Sin embargo, muy pronto se va a pasar de esa simpatía inicial a la más abierta de las hostilidades, y veremos por qué. Lo primero que les muestro es ese documento que citábamos en la diapositiva anterior, el primero en el cual se cita a gitanos en la península ibérica. Se conserva en el archivo de la Corona de Aragón, data de 1425, y es ese permiso que el rey Alfonso V va a dar a Juan de Egipto, fíjense, de Egipto, no decíamos egipcianos, se le da para atravesar su señorío. Ojo, porque durante estas primeras décadas de presencia gitana en la península ibérica vamos a tener bastantes documentos similares, salvoconductos, para atravesar no solo el reino de Aragón, como estamos viendo en ese documento, sino otros territorios, y uno, en 1476, se va a firmar ni más ni menos que en Logroño, y es la primera vez que podemos relacionar a los gitanos con nuestra comunidad autónoma, nuestra región. Entonces no existía la comunidad autónoma como tal, y además es firmado por un personaje pues bastante conocido, ni más ni menos que Fernando el Católico. ¿Por qué se va a entrar en conflicto entre estos vecinos de Castilla, de Aragón, de Navarra y estos grupos que en principio son recibidos con simpatía? Pues porque son dos modos de vida que colisionan frontalmente y que difícilmente pueden convivir. El sedentarismo de los vecinos locales frente al nomadismo que traen estos grupos pequeños en principio de gitanos. En esta diapositiva les he puesto más o menos las características que tienen ambos modos de vida y unos cuantos conceptos para que vean las diferencias y entiendan que ese resentimiento pues tiene cierta lógica, vamos a decir. Por ejemplo, en términos de impuestos, cargas impositivas en general, los vecinos de Castilla o los vecinos de Santo Domingo, si quieren ustedes que lo personifiquemos ya en nuestra localidad, pues lógicamente tenían que pagar impuestos. Eran fácilmente controlables por los funcionarios del Estado, el corregidor el primero. Los gitanos, no, eran gentes nómadas. El corregidor podía ir a exigirles cuentas, que ellos cogían sus tiendas, sus cabalgaduras y emigraban al siguiente pueblo. Podríamos decir lo mismo con la economía. Los vecinos de localidades como Santo Domingo estaban obligados a tener unos oficios regulados, fuese en la agricultura, en la ganadería, fuese en los gremios. Los gitanos no, se dedicaban a la herrería ambulante o al troque o a la compraventa de ganado más o menos ambulante o en ferias. Por lo tanto, también eran difícilmente controlables en ese sentido.
vida parroquial. Pues tenemos exactamente lo mismo. En Santo Domingo de la Calzada del siglo XVI, todo calceatense, según nacía, era inscrito en el libro de nacimiento. Si se casaba, era inscrito en el libro de matrimonios. Y cuando fallecía, en el de difuntos. Los gitanos no, porque eran itinerantes, no estaban adscritos a ninguna parroquia. Y su vida religiosa y parroquial, por supuesto, era mucho menos controlada. Un vecino calceatense, si pecaba, el vecino al lado se enteraba y el cura se acababa enterando. Un gitano podía pecar con bastante más facilidad y menos testigos. Obligaciones con el rey, por ejemplo, soldados, alojar también a los cuerpos de ejército que atravesaban la localidad. Los vecinos tenían todas. Los gitanos alojar en sus tiendas a sargentos o a cabos, a soldados, tampoco estaban obligados. Y finalmente, en cuanto a propiedad, pues un calceatense medio aspiraba a tener su casa, sus tierras, un gitano con su rocín y una tienda que pudiese desmontar rápido era feliz. Por lo tanto, como ven, muchas diferencias que hacían que muchos de estos vecinos de las ciudades castellanas considerasen a los gitanos una competencia desleal, los considerasen desordenados, generasen cierta incertidumbre entre los vecinos y entre las instituciones, de modo que los percibían como un riesgo social o incluso, en muchas ocasiones, y este episodio que vamos a narrar de 1630 es un ejemplo, como un desafío a la autoridad. A continuación les voy a poner unas imágenes para que vean más o menos cómo eran percibidos estos pueblos ya en la época en la cual vamos a tener este incidente de Santo Domingo de 1630. Son grabados que realiza Jacques Callot en una serie de 4 en total. Él los titula Los Bohemios, ya ven también, ¿no? Bohemios, nuevamente esa connotación. Y aunque son gitanos de Francia, pues básicamente son pueblos muy similares. Y además las fechas en las que se realizan estos grabados son también prácticamente contemporáneas a los hechos que suceden aquí en 1630. Se conservan en la Biblioteca Nacional de Francia y, como pueden ustedes ver, es una definición visual del nomadismo. Ahí tenemos cómo van en sus cabalgaduras, con sus carros, con toda su vida a cuestas. Vestimentas más bien pobres, no son grandes aristócratas en absoluto. E incluso en las inscripciones que Callot coloca en estos grabados, a modo de pareados en francés, yo se las he traducido lógicamente al castellano, pues en cierto modo se mofa de sus modos de vida, ¿no? Esos pobres mendigos llenos de buena aventura. ¿Por qué llenos de buena aventura? Porque las gitanas normalmente se dedicaban a leer, como hacen todavía en la actualidad en muchos lugares, ¿verdad? El futuro a través de las líneas de la mano, por ejemplo, y a ofrecer, por lo tanto, esas dotes adivinatorias. Bueno, pues esos pobres mendigos, ¿no? Ya la palabra también es importante, llenos de buena aventura, no llevan nada más, y efectivamente tienen pocas propiedades, que esperanzas de futuro, ¿no? No tienen nada de presente, es todo esperanza de futuro. El fondo es, pues eso, una especie de chanza. Y lo mismo en este otro grabado que también les pongo, no les pongo los 4 porque si no demoraríamos mucho, es el festín, donde se les ve, pues no en un gran palacio con una gran mesa y aristócratas, ¿no? Están en el campo, un espetón, una olla, todos sentados como buenamente pueden, nuevamente esa vida nómada, ¿no? Ese vivir al día y nuevamente una inscripción. Al final del cuento descubren que como destino que han venido de Egipto a este festín, ¿no? Final de esa peregrinación no era otra que este banquete. Ese enfrentamiento que se va a ir produciendo entre los vecinos de las distintas ciudades y pueblos de Castilla y estos grupos nómadas va a tener un reflejo casi inmediato en la legislación. Y es importante que la conozcamos porque es el marco en el que se van a mover los acontecimientos de Santo Domingo de 1630. Ya en época de los Reyes Católicos, en 1499, vamos a tener la primera ley que intenta, de algún modo, someter a estos grupos, vamos a decir, disidentes o difíciles de integrar, a una disciplina social que en esa época, recuerden, es bastante uniformizadora o homogeneizadora. Recuerden, conversión de los moriscos conquistados en Granada, conversión forzosa, y expulsión de los judíos en 1492. Pues con los gitanos se hace, o se intenta hacer, más o menos lo mismo. Básicamente se les ofrece una elección muy sencilla. O sois expulsados del reino, o si os queréis quedar, os tenéis que avecindar. Y os avecindáis bajo las condiciones de la sociedad castellana. Eso significa que tienen que renunciar a sus costumbres, a su lengua, a sus oficios. Si no lo hacen, es decir,
si no se van del reino y tampoco se sedentarizan, que es lo que quiere decir avecindarse, se les va a castigar. ¿Y cómo se les va a castigar? La primera vez que se les tome, que se les capture, se les va a dar 100 azotes y se les va a desterrar del reino. Si son residentes, y hay una segunda vez que son capturados, se les va a cortar las orejas, se les va a encadenar 60 días y se les va a desterrar. Y si son ya multireincidentes, es decir, una tercera vez capturados de esta manera, aquella persona que les capture los va a poder convertir en sus esclavos. Porque sí, en Castilla en esta época había esclavos. Las pragmáticas se van a ir sucediendo en los siguientes reinados con un tenor muy similar. Y de hecho, aunque hay algunos matices entre todas ellas, tanto en el reinado de Juana I, como en el de Carlos I, como en el de Felipe II, lo que se va a ofrecer como alternativa a ese castigo que veíamos en la pragmática de los reyes católicos es ir a galeras, pero no de capitanes, a remar, de galeotes forzados. También en el reinado de Felipe II vamos a tener quejas continuas de las Cortes de Castilla, normalmente los representantes de las ciudades, los procuradores, contra la presencia de los gitanos. Y en 1619, como ven, 11 años antes de los acontecimientos de Santo Domingo de la Calzada que vamos a estudiar, vamos a tener una nueva real cédula, en este caso del rey Felipe III, reiterando, como veremos en la diapositiva siguiente, más o menos los mismos términos de o expulsados o asentados, pero siempre bajo las condiciones castellanas. También en esa época tenemos muchos escritores arbitristas, que es como se les denominaba. Eran escritores que intentaban ofrecer soluciones a los problemas de Castilla, que estaba en una crisis tremenda, y ideaban toda suerte de soluciones. Bueno, pues la unanimidad de ellos son antigitanos, y veremos también un ejemplo para que vean con qué calificativos describían a esta minoría étnica. Pero primero vamos a ver esa cédula de Felipe III. Esta es una copia de la Biblioteca Nacional, el original está en el Archivo Histórico Nacional, y en ella, pues como ven en pantalla, su majestad manda a que estos gitanos salgan fuera del reino en un plazo de 6 meses. Los que se quisieren quedar les da las siguientes condiciones: no pueden usar su traje, ni su lengua, ni el nombre de gitanos y gitanas, y acaba afirmando: quede perpetuamente este nombre y uso confundido y olvidado. Todavía, ¿no?, como ven, una imposición más fuerte de esas costumbres. Decíamos de los arbitristas, antes de ello les enseño un cuadro, es posterior, es del siglo XIX, pero representa un poco ese episodio en el cual Felipe III está intentando expulsar a estos gitanos, por cierto, contemporáneamente a la expulsión de los moriscos. Y tendríamos ahí representados a un grupo de gitanos suplicando no ser expulsados. A ver, es de un siglo después y la representación lógicamente está muy idealizada, y de hecho los gitanos casi parecen personajes de la Biblia, ¿no? Yo me imagino ahí Moisés separando las aguas del Mar Rojo y que sean sus seguidores. Pero aún así merecía la pena enseñárselo para que vean que incluso fue motivo de inspiración de obras pictóricas tan tardías como esa. Y decíamos, los arbitristas tampoco estaban a favor de la presencia de los gitanos y decían que eran, ¿no? Aquí tenemos a Sancho de Moncada, que en su obra, también publicada en 1619, o sea, es que todo, como ven, son las mismas fechas aproximadas de los sucesos de Santo Domingo, describe a los gitanos como espías y traidores, gente ociosa, vagabunda e inútil. A las gitanas ahora las pone peor, dice que son rameras, directamente. Ladrones famosos, encantadores, adivinos, magos, quirománticos, ¿no?, por todo aquello que decíamos de la lectura del futuro. Y lo sexto, ya respecto a su religiosidad, idólatras, ateos, herejes, ¿no? Dice que en la apariencia exterior sí que se acomodan a la religión del reino donde están, pero que en realidad son ese tipo de personas herejes, ateos. ¿Es el incidente de Santo Domingo de la Calzada un incidente aislado? No. Tenemos incidentes, represiones contra grupos de gitanos, como ven, en muchos otros lugares de Castilla, desde Oropesa en 1613 hasta Palencia en 1666. Específicamente hay un elemento subrayado, que es la expulsión de los gitanos del Reino de Navarra en 1628, 2 años antes de los incidentes que vamos a describir. Otro elemento que probablemente explique el por qué en esta zona de La Rioja, justo en ese momento, había más tensiones con los gitanos, porque probablemente algunos de los que habían sido expulsados de Navarra habían acabado en nuestra región. En La Rioja también tenemos algunas referencias anteriores. Por ejemplo, hay una pesquisa de 1590, una investigación, para que me entiendan, que se realiza contra
Ojo, las autoridades de estos pueblos, que ven en pantalla, además pueblos muy cercanos, Villoria, Leiva, Haro, Canillas, Baños de Rioja, por no actuar contra los gitanos. Cuidado, hay un investigador porque las autoridades no han actuado. Y luego tenemos una referencia bastante misteriosa de este autor, Francisco de Córdoba, que en esa obra que ven en pantalla se refiere a la presencia de gitanos en Logroño durante un momento de peste, pero lo hace en los siguientes términos, lo tenemos en la siguiente diapositiva. Esta es la página en concreto donde hace referencia a ese vínculo, y sí, me dirán, bueno, Diego, está en latín. No se preocupe, que para eso ChatGPT es capaz de traducirnos casi cualquier cosa a día de hoy, y aquí tenemos la traducción. Nos dicen que un grupo de gitanos intentó irrumpir y saquear la ciudad de Giuliobriga, que era el nombre que se le daba antiguamente a Logroño, erróneamente, pero es el nombre que se le daba, aquejada entonces por una enfermedad pestilencial y vacía de habitantes. O sea, se habían intentado aprovechar de que la ciudad había quedado vacía por la peste para saquearla. Y dice que lo hubieran logrado si Dios omnipotente pues no hubiera desviado sobre sus propias cabezas la ruina que ellos urdían contra la ciudad. O sea que, como ven, todo estaba en contra de los gitanos, ¿no? Además, para entender también el por qué se focalizaban las fuerzas represivas en ese momento en esta minoría, tenemos que entender el contexto, tanto el contexto global del reino como el contexto concreto de nuestra región y concretamente de Santo Domingo de la Calzada. Si tuviésemos que definir el contexto en el reinado de Felipe III y de comienzos de Felipe IV en Castilla, utilizaríamos la palabra crisis, y si tuviésemos que apellidarlo de alguna manera, le pondríamos generalizada, que es lo que he puesto en la diapositiva, crisis generalizada. Al lado de nuestras crisis, esto sí que era verdaderamente una crisis de un calado impresionante. Fíjense que las causas, tenemos ahí al menos 4 grandes grupos de causas, son prácticamente abarcando todos los campos posibles de la sociedad castellana del momento. Tenemos las causas demográficas, las que afectan a la población del Reino de Castilla. Ya desde finales del siglo XVI tenemos un descenso acusado. De hecho, una de las causas principales fue una enfermedad, la peste atlántica. Se produce entre 1596 y 1602. En ese momento, solamente en esos 6 años, se pierden en Castilla más de 500.000 vidas. Peste atlántica, peste negra, la de los bubones, la de las manchas negras, la que transmitía la pulga. Saben perfectamente a qué me refiero. Aquí también la sufrieron en 1599, hay un artículo sobre eso. Lo sé porque lo escribí yo. Entonces, esta peste fue importantísima, ya redujo en grandes números la población del reino de Castilla. Además, estaba la emigración a América, además, estaba la expulsión de los moriscos y además, estaban las malas cosechas, que también estaba reduciendo mucho la población del reino. Como si no tuviéramos suficiente con la crisis demográfica, teníamos crisis económica. De esto sabemos más en nuestras épocas, ¿verdad? Pero no a este nivel. Muchos de los sectores económicos que habían hecho que Castilla fuera un reino boyante durante el siglo XVI estaban en decadencia. Por ejemplo, el de la lana. Y este era un sector que aquí en La Rioja era importantísimo. Nosotros en La Rioja teníamos grandes comerciantes de la lana. Lana que se criaba con las ovejas merinas, en cameros, por ejemplo, y que luego se exportaba a centros internacionales, como en Flandes o en Inglaterra. Bueno, pues eso se había terminado. Además, teníamos un fuerte proceso de desindustrialización, sobre todo también en el textil, precisamente vinculado a esa caída del comercio de la lana. Teníamos inflación fortísima, no la que tenemos ahora en la actualidad, que a nosotros nos afecta mucho, pero no se puede comparar con una inflación que en la época llegó a llamarse revolución de precios, entre otras cosas por la llegada masiva de metales preciosos a la península ibérica. Mucha plata, mucho oro, perdía valor nuestra moneda. Por si fuera poco, todavía le hacían perder más valor con medidas como la devaluación del vellón, que era una medida que adoptaba la corona para ahorrarse algunos maravedís, como dirían en moneda de la época, y tener más ingresos. Porque el tercer gran grupo de causas de esta crisis eran también causas financieras, y estas ya dependían de la corona, dependían del rey y de sus ministros, o mejor dicho, en esta época, de sus validos. Lerma, Olivares, les sonarán, ¿verdad? Dentro de estas causas tendríamos una presión fiscal absolutamente desmesurada. Yo cada vez que veo mi nómina, veo el IRPF que me cobran, me echo a llorar, pero veo la presión fiscal que había en esta época y me consuelo, la verdad, porque era verdaderamente abrumadora. Y luego vamos a tener una diapositiva donde se describe muy bien hasta qué punto el propio concejo, el propio ayuntamiento de Santo Domingo era incapaz de llegar a las demandas que la corona le hacía. Además de esa presión fiscal brutal,
la corona, que no tenía ingresos para su política, sobre todo su política exterior, tenía que declarar periódicamente, sobre todo porque tenía mucha deuda acogida en bancos extranjeros, los Fugger, compañía, tenía que declarar periódicamente bancarrotas. Pues justo unos años antes de la represión de gitanos en Santo Domingo, hay una de estas bancarrotas. Como ven, todo es una tormenta perfecta de causas que van engranando en esta crisis generalizada. Tenemos también las políticas. La corona no solo presionaba fiscalmente, también gastaba mucho en sus guerras, tenía muchísimos políticos corruptos. Qué novedad en España, ¿verdad? De esto también sabemos un poco. Les pongo el caso de Lerma, que es el más claro, el más evidente, que tuvo que llegar al extremo de conseguir el capelo cardenalicio, ser nombrado cardenal para poder escurrir el bulto. ¿Cómo sería esto hoy en política, ¿no? Están aforados, ¿no? Pues él estaba aforado ante Dios, ni más ni menos. Además de esa corrupción de los grandes políticos de la corona, también teníamos una degradación de la administración en niveles más bajos. ¿Por qué? Porque la corona, para conseguir ingresos, estaba vendiendo algunos cargos. Por ejemplo, escribanías y otros. De manera que si esos cargos no eran ocupados por los más capaces, sino por los que tenían más dinero, pues podemos imaginarnos que el nivel, ¿verdad?, descendía. Y para finalizar, teníamos también muchas tensiones territoriales. La monarquía hispánica en aquella época, ríanse ustedes de las comunidades autónomas, que pensamos que aquí cada uno hace la guerra por su cuenta. Aquello sí que era guerra por su cuenta, incluso había fronteras entre los reinos y monedas distintas y leyes distintas. Entonces, cuando el conde duque de Olivares intenta que los aragoneses y especialmente los catalanes suframen parte de los gastos de la política exterior de la corona, pues se sublevan, ¿no? Que sucederá en la crisis de 1640. No solo los catalanes, también los portugueses, va a haber varias sublevaciones, y es que, como digo, también desde el punto de vista político estamos en crisis. Bueno, pues para colmo de males, la naturaleza se alía con esta crisis y entre 1626 y 1635 vamos a tener un periodo, como ven, casi de 10 años de sequía. Es tal la sequía que los que conocen bien esta cuestión, especialistas en historia del clima, han acuñado el término de megasequía. Megasequía. Lo que nos faltaba. Tenemos ahí algunas consecuencias de todas estas crisis que estamos describiendo. Básicamente es profundizar todavía más en la crisis. Por un lado, en la parte demográfica, vamos a tener hambre, vamos a tener epidemias, vamos a tener un incremento de la mortalidad. Por otro lado, en el aspecto social, pues vamos a tener cada vez una mayor polarización entre las clases privilegiadas, nobleza, clero, y las clases populares, un incremento bestial del índice de pobreza en esas clases más bajas, por lo tanto una mayor marginalización y por lo tanto problemas como inseguridad o también el sufrimiento como una manifestación cultural de todo este proceso de géneros literarios como la picaresca, que todos conocéis. Y reuniendo un poco todo ello, el incremento del descontento político y social, tanto de las capas bajas, pero también, como hemos visto, en algunos territorios, y de ahí la aparición de la crisis de 1640. ¿Cómo se traduce esto en Santo Domingo de la Calzada? Bueno, para ello tenemos que recurrir a las fuentes documentales que tenemos muy ricas aquí en la ciudad, el propio archivo municipal o el archivo catedralicio, que nos complementan algunas de las otras fuentes que hemos utilizado para realizar este estudio y esta conferencia. Primero, esa presión fiscal que decíamos que era asfixiante. Pues fíjense, en el primer epígrafe tenemos algunos de los impuestos que tenían que pagar los calceatenses. La alcabala, que era una especie de IVA a los productos que se comerciaban, un servicio de millones, que era un servicio que había empezado siendo extraordinario, pero que se volvió ordinario porque la corona no tenía ingresos. Los cientos, 3/4 de lo mismo. Y, por supuesto, a la iglesia, los diezmos. Esto solo, digamos, los principales. Como no era suficiente, en estas mismas fechas, un poquito antes de 1630, el rey escribe al concejo solicitando un donativo. Pero es un donativo forzoso, con lo cual lo de donativo, ¿verdad?, es un poco aleatorio utilizar esa palabra. Consiste en 15.000 reales y el concejo, que está muy apurado, porque apenas tiene fuentes de ingresos, decide extraer algo de dinero del depósito y poner unas sisas, ¿no?, un dinerito extra, a los pescados, a algunos pescados y a las frutas secas. Y con eso esperar recolectar el suficiente dinero como para darle al rey ese donativo de 15.000 reales. Luego en la diapositiva siguiente vamos a ver que no daba para tanto. Pero es que, no conforme con eso,
el monarca, que todavía tiene más necesidades financieras, le pide al concejo que adelante 4.000 ducados, que es una fortuna, por un expediente que se utilizaba en esta época para conseguir dinero, que era vender hidalguías. ¿Qué es una hidalguía? Es un título de nobleza, baja nobleza, ¿de acuerdo? No es un conde, no es un duque, es la nobleza más baja que hay, pero ya eres un privilegiado, ya entras dentro de esa categoría, ¿verdad? Bueno, pues pretendía el rey vender estas hidalguías en Santo Domingo, ya ven, vender títulos de nobleza, y pretendía obtener ese dinero. Y lo que le pide al ayuntamiento es que lo adelante y que luego el ayuntamiento las venda y recupere la inversión, ¿no? Si puede. Veremos que no pudo. Además de esta presión fiscal, que veremos en la diapositiva siguiente un ejemplo en un documento, en Santo Domingo tenemos también una cuestión puntual interesante, que es el conflicto con los jornaleros del pueblo. Y es que, claro, los jornaleros, ante la tesitura de precios cada vez más altos, que veremos a continuación, se van a trabajar al mejor postor, y si le ofrecen más dinero en Haro, en Casa de la Reina o en donde sea, pues se van a trabajar allí. Pero claro, dejan las cosechas sin recoger en Santo Domingo, lo cual es un drama para los propietarios de tierras de esta localidad. Por lo tanto, en estas fechas vamos a tener muchos conflictos entre esos jornaleros que están buscando las mejores condiciones de trabajo, lógicamente, y más en esta situación de crisis, y los terratenientes que necesitan recoger sus cosechas. Además, vamos a tener esas calamidades meteorológicas que mencionábamos antes, una sequía, la mega sequía, que afecta también a Santo Domingo, pero cuando no hay sequía, o sea, cuando llueve, las pocas veces que llueve, llueve demasiado. Así que en 1625, por ejemplo, unos años antes, tenemos una gran riada en el Oja. Ya en otra conferencia hablamos del puente aquí, ¿verdad, Javier? Y ya dijimos que el santo en otras cosas habría acertado, pero en el sitio donde ponen el puente se había equivocado por completo. Entonces, bueno, afecta mucho al puente la riada y el ayuntamiento tiene que desviar fondos también para reparar el puente. La ciudad no puede estar incomunicada por ese lado. Luego vamos a tener también pedrisco, que es lo que le faltaban a las cosechas, que efectivamente, muy afectadas por esa sequía, en 1629, fijaros que tienen un año, vamos a decir, normal, dentro de ese periodo de sequía, pues justo un poco antes de recoger las cosechas viene un temporal y las malogra. Ya es mala suerte. Por lo tanto, año mala cosecha. Y al año siguiente, 1630, tenemos sequía y el poco grano que estaba espigando lo apedrea. Con lo cual, otra mala cosecha. 2 años malísimos. Esto va a producir una subida en el precio del trigo, especulación con el producto, y a partir de ahí las capas populares no pueden acceder a comprarlo. Piensen que el pan en aquella época era el alimento básico de la dieta de cualquier ciudadano de ese momento, y a partir de ahí, pues lógicamente, hambre, enfermedad y muerte. Los que mejor han estudiado este proceso en esta época en La Rioja son Mercedes Lázaro y Pedro Gurría, y ellos hablan de un brote epidémico de tifus exantemático, que es una palabra un poco complicada de pronunciar, pero que básicamente sería una especie de fiebre del hambre, ¿no? Una enfermedad, una epidemia que se produce en sociedades con graves problemas de malnutrición. Bueno, les he prometido un documento del archivo municipal, aquí lo tienen. Este es el que habla sobre los impuestos. Y entonces lo primero que dice es que los propios de la ciudad están muy empeñados. ¿Esto qué significa? Pues que las fuentes de ingresos de la ciudad están prácticamente ya al límite. Entonces, que tienen que pagar este impuesto de millones, el de alcabala, el del 1%, y luego, ¿se acuerdan de aquellos 15.000 reales de donativo forzoso? Pues dicen que apenas son capaces de reunir de esos 15.000, 200. ¿Por qué? Pues porque la ciudad tiene muy poca vecindad, y además dentro de la vecindad, la mayor parte de ese vecindario está exceptuado, está exento de pagar esas sisas. ¿Por qué? Porque son personas eclesiásticas. Y a los eclesiásticos, estas sisas al pescado, pues no se les imponían. Por lo tanto, no llegan a ese donativo. Pues imagínense cómo van a llegar a las hidalguías y a los 4.000 ducados que le pedía el rey para adelantarlas, ¿no? Habla de que las cosechas han sido muy malas, y luego, en lo último, lo de las hidalguías, dice: los vecinos del lugar están tan pobres y necesitados y faltos de dinero que hoy, juntando todo lo que tienen los vecinos, ni siquiera pagamos la mitad del valor de una hidalguía. Panorama desolador. Y aquí no había FMI para pedir un rescate. A continuación, un par de imágenes que nos habla de esa mega sequía que estábamos mencionando como uno de los factores que ya era la gota que colmaba el vaso, ¿no?, de la crisis. Arriba un mapa, son obviamente elementos, figuras extraídas de un artículo, como ven aquí citado, sobre la materia, no las he elaborado.
En el mapa de arriba, como ven, lo que se indica son las zonas que entre 1620 y 1640 pues, experimentan esta sequía, están en colores más cálidos, y les he señalado el Valle del Ebro. De hecho, el artículo trata específicamente sobre el Valle del Ebro medio y ha trabajado con fuentes de Santo Domingo de la Calzada, entre otros lugares, y ya ven, bien naranjita, bien colorado, por lo tanto, con problemas de sequía efectivamente en esos años. Y luego esta gráfica de abajo es una gráfica cronológica que va desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea, y es que tienen que tener en cuenta que esta mega sequía está enmarcada en algo que se denomina pequeña edad del hielo, una especie de cambio climático que hubo en esta Edad Media, pero en lugar de a más calor, como el nuestro actual, ahí lo tienen, a más frío, ¿eh? Y, como ven, a mayor sequía. Ya les he dicho que muchas de las cosas que estamos viendo en esta conferencia tienen su aplicación y su reflejo también en nuestro mundo actual. Y el cambio climático es uno de ellos. Lo único que la pequeña edad del hielo era un fenómeno natural, mientras que el cambio climático actual es un fenómeno humano, antrópico, producido por nosotros. Esas malas cosechas producidas por las sequías van a repercutir en el precio, y aquí tenemos una gráfica donde se ve perfectamente esa elevación. Estamos desde marzo de 1630 hasta octubre de 1631, cuando empieza la baja, ¿eh? Y nuevamente esto nos vincula también a nuestro mundo, porque el precio del pan también creció bastante en el año 21 con motivo de la guerra de Ucrania. Vean la línea amarilla, cómo sube por encima de la inflación de otros productos. Pero bueno, si no es el pan, es el aceite o son los huevos últimamente, ¿verdad? Y esas malas cosechas y ese incremento del precio acaba, como ven, en una crisis de mortandad que se ve muy bien en esta gráfica, también elaborada a partir de datos del Archivo Catedralicio, donde se concentra desde la primavera de 1631 hasta el otoño de ese mismo año una enorme cantidad de muertos por encima de los promedios habituales en la localidad. Muy bien, vamos a ir ya centrándonos en los gitanos y en Santo Domingo, y lo primero que les quiero contar es el precedente de la presencia de este grupo en la localidad. Porque podríamos pensar que quizás pues, no habían estado antes, y sin embargo, como ven, las fuentes municipales nos hablan de su presencia en 1608, y les he señalado aquí, ¿verdad? Se lee, yo creo que con cierta claridad, vecindad a unos con X gitanos, ¿no? Gitanos. Efectivamente, en 1608 se va a debatir en el Concejo la posibilidad de avecindar a los siguientes gitanos que tenéis en pantalla: Baltasar de Maya, Melchor Pérez, Manuel Pérez, Francisco Cortés y Diego Jiménez, que van a solicitar en ese marco, ¿no?, legislativo que decíamos, ¿no? O os avecindáis, o os expulsamos, o os castigamos. Van a solicitar avecindarse en Santo Domingo de la Calzada. Las condiciones que le impone el Concejo también nos recuerda a esa legislación. Les obligan a mudar de hábito, cambiar sus vestimentas, vivir con oficios señalados, ¿no?, lo que decíamos antes de los oficios regulados, que no hablen su lengua, sino que hablen en castellano. Tienen que dar fianzas de vecindad, es decir, tienen que conseguir un vecino calceatense que sea fiador de este gitano. Y además, residir 10 años como mínimo en la localidad, y por supuesto que no puedan hacer ausencia de ella, que no puedan ir a dormir fuera de Santo Domingo, no se pueden ir de vacaciones a Salou o a Benidorm. Va a ser aprobada esta vecindad el 21 de mayo de 1608, pero ojo, no por unanimidad, vamos a tener algunos votos particulares. Y por ejemplo tenemos a Formero de Leiva, que contradice esta vecindad, dice: por no se haber dado nunca vecindad en esta ciudad a gitanos, ¿no? O sea, si creemos a este caballero, regidor en ese momento, sería 1608 la primera vez que se da esta situación. Sin embargo, oh sorpresa, un mes después, ni siquiera un mes después, es revocada esta vecindad por incumplimientos por parte de este grupo de gitanos. No sabemos hasta qué punto se dieron esos incumplimientos, o sospecho que ya había gran parte, encarnados en este veredicto del regidor, de los vecinos de Santo Domingo, que no veían con buenos ojos que se avecindasen este grupo de gitanos. Pero bueno, vayamos ya al episodio central de la conferencia, que es esa represión de gitanos en 1630. Ya ven que les voy poniendo algunos cuadros de época para que puedan más o menos ilustrar cuál es la situación. Aquí tenemos también un cuadro casi contemporáneo de 1641, paisaje con gitanos. Bien podría ser alguno de los paisajes que se citan en el expediente de 1630.
Todo comienza en realidad un año antes, en 1629, con una carta que escribe el corregidor de Santo Domingo, que a la sazón es Juan Junciel de Armenteros, y que se la escribe al Consejo de Castilla. ¿Para qué? Pues para pedirle permiso para ampliar su jurisdicción para actuar contra un grupo de gitanos. La realidad es que escribe en esa carta que en los lugares cercanos, de 20 días a esta parte, han acudido mucha cantidad de gitanos que andan emboscados en los montes de esta tierra, ¿no? Un poco como veíamos en el cuadro que está por debajo del texto. A partir de ahí, hay algunas cuestiones interesantes, como que él indica que se han valido de otros gitanos que antes estaban. Bueno, hemos visto que en 1608 unos gitanos intentaron avecindarse, o sea que efectivamente es posible que los hubiera. ¿De qué se les acusa? Pues fundamentalmente de lo que se suele acusar en estas épocas a estos grupos, de hacer muchos hurtos, a cuya consecuencia la mayor parte de los vecinos andan atemorizados. ¿Y qué es lo que le han pedido estos vecinos? Pues que como máxima autoridad de la zona le ponga algún tipo de remedio. Pues muy bien, eso es lo que va a intentar Junciel de Armenteros con esta carta. En esa carta va a incluir una investigación, una información en términos de la época que va a hacer para él Juan Pérez del Corral, alguacil mayor de Santo Domingo, y Simón Frías, que es el merino. Estas dos personas se van a desplazar a los pueblos donde tiene noticias que este grupo de gitanos ha realizado algún tipo de fechoría. ¿Cuáles son estos pueblos? Los tienen pinchados en azul en el mapa y en texto en la diapositiva. Negueruela, Santorcuato, Erramelluri, Villalobar y Ciraba. ¿De qué se les acusa en los testimonios que recogen estos dos investigadores? Pues nuevamente de lo clásico. Robo de rocines, robo de ropa, robo de ganado y gallinas, y quizás lo más curioso es que uno de los testigos dice que se habían bebido el vino de una taberna que habían asaltado así por la fuerza, ¿no? Bueno, la realidad es que una vez se lee el expediente, todo son conjeturas, indicios bastante débiles, es muy difícil fiarse del rigor procesal que había en el siglo XVII, como Javier seguramente sepa mejor que yo. Pocas pruebas. Lo que sí que se ve es mucho temor en la población, un temor generalizado y ese sustrato, ese caldo de cultivo de descontento. Pues bien, el corregidor va a recibir una respuesta positiva un año después, en septiembre de 1630. Y fíjense que dice solamente el mes, no aparece el día concreto. Esto es importante porque la fuente no lo cita, luego entenderán por qué. Para estas fechas, ha pasado un año, las noticias que tiene el corregidor de gitanos ya no son en esos pueblos que decíamos, sino que él tiene noticias de que hay un grupo en Saja, que es como se denomina en esta época, Asajazar. Pues bien, decide montar una expedición que va a partir de Santo Domingo, se va a reagrupar en Tirgo y desde allí va a llegar hasta Sajazar. Pero es curioso que en Tirgo va a hacer una advertencia a todos los que van con él. Les va a decir textualmente que nadie sea osado de disparar las armas, aunque su merced, el corregidor, lo mande, porque solo vendrá a ser el mandato para poner terror en los gitanos. No quiere realmente llegar al extremo de mucha violencia, pero, lógicamente, sí que tiene esa carta, ese as debajo de la manga para poder mandar sin que los demás le obedezcan. Esta advertencia es importantísima porque, ¿qué creen ustedes? ¿La cumplirán o no la cumplirán los subordinados? Lo vamos a descubrir en breves diapositivas. Una vez llega a Saja, el alcalde de la localidad y dos vecinos lo reciben y lo conducen hasta el lugar donde están instalados estos gitanos, que es en una tenada, corral y huerta que estaba al salir de dicha villa. Así es como aparece en la foto. Como no tenemos imágenes, grabados, cuadros para todos los episodios históricos, pues ahora con la inteligencia artificial me permitirán que me tome la licencia de recrear algunos. Esta la he hecho con Gemini. Tienen que ser bastante benevolentes porque o yo soy poco hábil con la inteligencia artificial o la inteligencia artificial todavía tiene mucho que mejorar, porque mucho aspecto de gitano no tiene. Pero bueno, vamos a ser, como digo, benevolentes. Y al final nos permite recrear la que va a ser la primera escaramuza que va a tener el corregidor con este grupo de gitanos. Veamos en qué consiste. Lo primero, cuando llega a este corral y a esta huerta que está aledaña al corral, hay un grupo de gitanas que están ahí trajinando en la huerta que van a dar la voz de alarma. Van a ver que en la fuente las gitanas son mencionadas varias veces con una actitud bastante beligerante. Aquí se ocupan de dar la voz de alarma, lo que va a permitir
que la mayor parte de los gitanos, ¿no?, pues ven a la desbandada y huyan del corral saltando las tapias, ¿no?, como veían ahí en la parte superior de la imagen, ya con sus espadas y dagas desenvainadas, ¿eh? Pero bueno, en principio parece que huyen. No todos. El corregidor es capaz de apresar a un gitano. Su nombre, Juan de Peña. Bien, todos estos gitanos que han huido, cuando saben que su compadre ha sido capturado, se reorganizan en una loma cercana a la localidad y hasta allí se va a acercar el corregidor para intimarles que se rindan, ¿no?, para aprenderlos a todos. Evidentemente los gitanos no van a hacerle caso en absoluto y le van a decir lo que ven en pantalla, que es como yo he titulado la conferencia, que primero habían de vender bien el pellejo y matar a todos cuantos pudieran. Bueno, el corregidor, que ya hemos visto en la advertencia que procuraba evitar el conflicto, se va a retirar hasta el corral sin hacer caso a esa amenaza y se va a dedicar a registrarlo. Pero mientras están en el corral, los gitanos envalentonados van a regresar y van a poner cerco al corral. De modo que van a exigir la liberación de Juan de la Peña. El corregidor se va a ver tan apurado en esa situación que va a pedir a uno de los vecinos que suba a la torre de la iglesia y toque la campana llamando a consejo para que todos los vecinos de Saja le amparen y le den su ayuda, dada la circunstancia, el aprieto en el que se encontraba cercado del corral, y ante esa reacción los gitanos se van a retirar. Por lo tanto, primera escaramuza resuelta. No sabemos exactamente ni dónde estaría el corral ni a qué lomas se retiraron. Yo no sé si hay aquí alguien de Sajazarra, pero yo, observando el mapa topográfico nacional, como ven en pantalla, hay unas lomas en la zona occidental, en los términos de San Cibrián y Hortanillas, pero también hay otras, aunque sean un poquito más bajas, en Ponzabala. Entonces, es una lástima porque si solo hubiera una zona de lomas, pues podríamos ubicar de un modo más preciso dónde se había producido este incidente. No es el caso y en cualquiera de los dos lados pudo ser. Vamos a la segunda parte, y es que tenemos al corregidor en Sajazarra con un gitano preso, tiene que regresar a Santo Domingo. Pues bien, de camino a Santo Domingo los gitanos le van a asaltar y se va a producir una especie de, como ven, yo la entrecomillo, batalla campal, pero entiéndase, es una licencia literaria, es una escaramuza más. Nuevamente tenemos una imagen recreada con, en este caso, ChatGPT, para hacernos una idea de cómo pudo suceder. Los gitanos en este caso van a tener incluso un plan de batalla bastante ordenado, ¿eh? Van a rodear al corregidor y su hueste haciendo cerco en media luna. A mí me recuerda eso a la batalla de Lepanto, ¿no?, que también era más o menos como los barcos afrontaron a la flota turca. Nuevamente aparecen las mujeres. En este caso las gitanas lo que van a hacer es sujetar las cabalgaduras, los caballos de los gitanos que se acercan a la batalla y que efectivamente incluso tienen ya dos cabecillas muy claros que aparecen citados en la documentación. Son Jorge de Salazar y Francisco Pérez, a quienes este grupo llaman su conde. Ya hemos visto lo de conde con anterioridad, ¿verdad? ¿Qué van a exigir? Pues lógicamente que le devuelvan a su compañero, a Juan de la Peña. El corregidor se va a negar y vamos a tener el desarrollo de la escaramuza. ¿Cómo va a suceder? Primero los gitanos van a asestar dos arcabuces. Acuérdense que estas armas de fuego eran bastante parecidas a los rifles, largas, pesadas, y normalmente se utilizaba una horquilla para apoyarlas. Por eso dice asentaron, ¿no? Como cañones pequeños casi. Y los apuntan hacia el corregidor. Los demás se acercan a una pieza cercana y se proveen de piedras y con ondas comienzan a apedrear al corregidor y a sus acompañantes. Bueno, no contentos con eso, van a disparar esos dos arcabuces contra el corregidor. De manera que dice la fuente que las balas pasan junto a él, ¿no? Bueno, es en este momento cuando sospechamos, aunque la fuente no lo dice, que el corregidor les manda a disparar. Acuérdense de la advertencia, ¿verdad? Bueno, dos o tres de los que estaban con el señor corregidor dispararon. Otros dos o tres tiros de arcabuces a los dichos gitanos. Por lo tanto, finalmente desobedecen esa orden del corregidor, o bien el escriba, el notario, cuando redacta el informe, para cubrir las espaldas del corregidor, dice que el corregidor había dicho esto, que también es una posibilidad. Estos disparos sí que van a impactar en uno de los líderes de los gitanos, concretamente en Jorge Salazar, de modo que, sí, en esta ocasión, una vez herido el líder, el resto se van a retirar. Y con esto tenemos la segunda parte de la escaramuza del episodio Sorrenta. Nuevamente, no podemos localizar el lugar exacto donde se produce, y es una lástima si hubiesen dado alguna información. A la ida es muy probable que usieran la ruta que ven en rojo, puesto que pasan por Tirgo, que quedaría más o menos a la izquierda de Cuzcurrita,
No sabemos si a la vuelta siguieron la misma o volvieron por Ciur y Casa la Reina, serían las dos opciones, pero en cualquier caso, en esa zona intermedia, en algún lugar es donde se produjo esta pequeña batalla campal que acabo de describirles. ¿Creen que fue el final de la historia? Pues no lo crean. Vayamos a Santo Domingo de la Calzada en el siglo XVII, aunque es verdad que estamos usando una imagen de Google Earth, que es un poco posterior, pero bueno, el casco histórico, incluso la carretera que rodea el casco histórico, nos recuerda un poco el trazado de las murallas. Podemos imaginarnos, ¿verdad?, un poco cómo era el Santo Domingo de la época. También hemos trasladado la cárcel desde el Palacio del Corregidor, que es donde está a partir del siglo XVIII, ¿no?, hasta donde estaba en su ubicación real en el siglo XVII, que era en la Plaza de la Catedral. Más céntrica imposible. Una semana después de esa escaramuza, tanto en Saja como después camino de Santo Domingo, a la medianoche vamos a tener el tercer y último episodio de estos acontecimientos, lo que yo he denominado nuevamente de un modo un tanto irónico la gran evasión. ¿Qué es lo que sucede? El corregidor, consciente de que tenía preso a uno de los gitanos, sospechaba que podía haber algún intento de rescate, entonces había tomado algunas medidas como rondas por la ciudad y también que se prestase especial atención a la vigilancia en las puertas. Una de ellas era la Puerta de la Puebla, en el sur de la localidad. Allí, Pedro de Reynoso, que era el encargado de vigilar esta puerta, dice, posteriormente, testimonio, que vio entrar por ella a 5 hombres que iban hablando en lengua sasa. Esto es lo que dice el documento, se refiere lógicamente a la lengua gitana. Pedro de Reynoso tenía orden del corregidor de dejarles entrar, para luego cerrar la puerta y no dejarles salir. O sea, lo que pretendía era tenderles una emboscada y con ese cebo capturar a una más gitanos. Así que Pedro de Reynoso, una vez los ve entrar en la ciudad y los pierde de vista, cierra la puerta y se vuelve a esconder. Y testimonia después que efectivamente los ve regresar y se encuentra la puerta cerrada. A lo cual uno exclama: «Juro a Dios nos tienen armada grande traición». Y sí, efectivamente. El siguiente indicio de su presencia en la localidad nos lo da Pedro de Echevarría, que topa con 2. Recuerden, habían entrado 5, pero él topa solo con 2 en el convento de la Anunciación. Y sospecha, los ve muy embozados, sospecha. Entonces dice que los sigue. Y los va persiguiendo por todo Santo Domingo hasta que llega a esta zona en Barrio Viejo, donde, harto ya de perseguirles, les da el alto y les pide que se identifiquen. ¿Qué hacen los gitanos? Espada y daga. Y vamos a tener en Santo Domingo un lance de espada, un duelo más propio de las novelas de Pérez Reverte que de otra cosa. Vamos a describirlo. Incluso, como ven, un cuadro que nos hace un poco meternos en situación, aunque también es un cuadro bastante posterior, de cómo sería un duelo en esta época. Y bien, Pedro Echeverría, efectivamente decíamos, les había pedido que se identificasen y los 2 gitanos se habían negado. Vean, 2 contra 1. Podría ser buen espadachín este calceatense. El primer lance nos lo describe de este modo: metieron mano a sus espadas y le tiraron muchas cuchilledas y estocadas. Sin embargo, a pesar de ello, los pone en fuga. Por eso digo que no debía ser mal espadachín. También menciona algunas triquiñuelas que evidentemente no eran de alta escuela de esgrima, sino que eran más bien pues, de la calle. Una de ellas le tiró a este testigo la capa que llevaba, queriéndole cegar con ella. Los pone en fuga a pesar de todo, los va persiguiendo hasta que en otro lugar se vuelve a encontrar nuevamente y que los fue siguiendo la calle abajo, donde le tornaron a hacer rostro a un paso malo que había. Y en un lugar de la calle que les favorecía, se vuelven y le encaran otra vez. Pero aún así no pueden con el calceatense, que los vuelve a poner en fuga, vieron a huir y a partir de ese momento él comienza a gritar, a dar la voz de alarma para que el corregidor o otras rondas que estuvieran cerca acudiesen en su auxilio. Volvemos al mapa. Estos 2 gitanos que consigue finalmente, tras ese lance de espadas, poner en fuga a Pedro Echevarría, huyen por la Puerta del Pinar. Pero todavía nos quedan 3 gitanos dentro, ¿verdad? Bueno, el expediente, desafortunadamente, no tiene toda la información que nosotros quisiéramos y únicamente alude a otro testimonio, en este caso de Juan de Padura, que afirma ver escapar, él dice, por la puerta principal de la ciudad. Y aquí yo sigo el consejo y el asesoramiento de Javier, que me dijo que tenía que ser esa porque eran donde estaban los escudos de la ciudad. Pero, ¿cuántos gitanos ve escapar?
4. Hagan ustedes números. Entraron 5, 2 se han ido por la puerta del Pinal y se han escapado 4 por la otra. Hay uno extra, ¿verdad? ¿Quién creen ustedes que es? El que estaba prisionero. La fuente no lo dice, pero sospecho, y esto ya es interpretación mía, que el cuarto gitano que ve Juan de Padura escapar era efectivamente Juan de la Peña. Por lo tanto, al final, pues para este viaje no hacía falta tanta alforja, ¿verdad? Por si fuera poco, pues unas semanas más tarde, la esposa de Jorge de Salazar, ¿se acuerdan de Salazar, el líder de los gitanos que había sido herido en esa escaramuza por los arcabuceros del corregidor? Bueno, pues la esposa nos cuenta que quiere denunciar al corregidor porque su esposo ha muerto de resultas de esa herida y ya dice que le dieron con la carga en los pechos, dice la fuente, ¿no? Le pegaron en el pecho, y que de hecho está enterrado en la iglesia de Saja, lo cual nos hace sospechar que muy lejos la escaramuza no debería de ser de Saja, puesto que lo enterraron allí y no, qué sé yo, en Tirgo, en Cuzcurrita o en Santo Domingo. Catalina Cortesana, que es el nombre que recibe esta mujer, intenta que la justicia de Saja, que las propias autoridades de Saja, Sajazar, se hagan cargo de esa denuncia, y dice que la justicia de Saja no la quiso recibir. Pues ella recurre a la justicia real y escribe a Madrid, pide que se envíe un juez desde allí, un juez de corte, evidentemente pide que lo sufrague el corregidor, ¿no? Las costas judiciales, y lo acusa de salir de su jurisdicción. ¿Recuerdan que él había escrito una carta al Consejo de Castilla pidiendo permiso? Ella es perfectamente consciente porque dice que se le había acabado el permiso. Y ahora nos explicamos por qué quizás en esa respuesta del Consejo no aparecía el día de septiembre, en el cual había sido escrita la carta, ¿no? Claro, si se escribe, imaginen, el 1 de septiembre, para cuando llega a Santo Domingo, de esos 10 días, a lo mejor ya se han perdido 2 o 3. Hay que organizar la expedición, hay que ir hasta Saja. Bueno, le acusa de eso. Y luego también de otra cosa que es interesante, y es que se habían equivocado el grupo de gitanos. Pues claro, un año después, ¿cómo iban a acertar con el grupo de gitanos, ¿no? O sea que, como ven, también garantías jurídicas muy pocas. ¿Cómo interpretamos todo este episodio a la luz de lo que nos arroja la documentación, que siempre es menos de lo que quisiéramos? Lo primero que hemos de decir es que se ha producido en 1630 en Santo Domingo la tormenta perfecta. No solo tenemos un contexto de crisis muy aguda, sino que además, como hemos visto cuando hemos hablado de Santo Domingo de la Calzada exprofeso, tenemos la cuestión de los jornaleros, tenemos las 2 malas cosechas en 1629 y 1630, tenemos el problema de la presión fiscal, o sea, se dan elementos extra, además de esa cuestión climática que mencionábamos. Por lo tanto, ese descontento social, que ya de base es elevado, todavía es superior, es mayor. Y es muy tentador canalizarlo hacia otro lugar, hacia un chivo expiatorio. En este caso, una minoría marginal, la de los gitanos, que ya venía siendo, ¿no?, utilizada de esta manera desde hacía décadas. Otra pregunta que me hice al examinar el expediente es si solo eran gitanos los que protagonizaron este evento. Y la respuesta me la ofrece el propio documento, y es no. Qué curioso, ¿verdad? Porque solo se habla en todo momento de gitanos, gitanas, pero en algunos momentos, leyendo, no entre líneas porque lo dicen textualmente, dicen cosas como que se les va agregando mucha gente facinerosa, naturales de la tierra. Naturales de la tierra. Gente perdida que es público, los encubre. Hemos hablado de pobreza, hemos hablado de marginalización. Claro, hay grandes capas sociales en la Castilla y en el Santo Domingo del momento que se ven abocados, incluso a la delincuencia. Pues, ¿por qué no? Efectivamente, pudieron engrosar estas tropas, en este caso, ya mal llamados, porque sería una cuestión más compleja de analizar desde el punto de vista antropológico, gitanos. Otra cita al respecto: gente que no son gitanos por naturaleza ni origen, sino por artificio y bellaquería. Lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Denuncias veraces? Pues en esto siempre tenemos muchos problemas los historiadores, y más en esta época, porque había muy pocas garantías procesales. Además, ya hemos estudiado y hemos visto que lo que se está criminalizando aquí realmente es un modelo de vida, el nomadismo. Por lo tanto, creemos que lo que hay más detrás es ese conflicto entre estilos de vida y no tanto fechorías reales, que pudo haberlas, ojo, como en cualquier grupo social y étnico.
y sobre todo, muy importante, el contexto de nerviosismo social que se está viviendo tanto en Castilla como en Santo Domingo, tanto en uno como en otro lugar. Tendiendo un vínculo con la realidad, esto de criminalizar y buscar chivos expiatorios para crisis, a mí me recordaba mucho el caso de la inmigración. Gitanos en el siglo XVII e inmigración en la actualidad. Muchos discursos, sobre todo de la extrema derecha, que tratan de culpabilizar a la migración de todos los males de nuestra sociedad. ¿Que hay inseguridad? Culpa de los migrantes. ¿Que hay pisos ocupados? Culpa de los migrantes. ¿Que la sanidad y la educación están colapsadas? Culpa de los migrantes. A lo mejor se está buscando también un chivo expiatorio, como se hizo en el siglo XVI y XVII con los gitanos. Ya para ir terminando, ¿cómo continúa la relación de este grupo étnico con Castilla en la época moderna? Yo ya no me voy a extender más a la contemporánea porque no es mi especialidad, aunque se podría hacer. Decía en la presentación Javier que poco tiempo después estaba la gran redada de gitanos, de Ensenada, por cierto, Ensenada que vivió en Santo Domingo de la Calzada también bastante tiempo, ¿no? No hace falta irse tan lejos. 22 años después, otro corregidor de Santo Domingo pasa exactamente lo mismo o parecido con otros grupos de gitanos en la zona. Eso queda para otra conferencia si toca. Luego sí, efectivamente, vamos a tener otros jalones en el camino, por ejemplo, la gran redada de gitanos de 1749, liderada por Ensenada, un político importantísimo del momento, que básicamente era un intento de exterminarlos, pero de una manera biológica, no como se intentó en la edad contemporánea, en la Segunda Guerra Mundial con los judíos. En este caso lo que ordenaba Ensenada era separar a hombres y a mujeres, de manera que al no poder estar juntos y reproducirse, pues la propia raza se extinguiese de una manera natural, vamos a decir, muy entrecomillada. A los hombres los capturaron y los enviaron a los arsenales, a trabajos más o menos forzosos, y a las mujeres igual a los hospitales. Lo que pasa es que se les escapaban a puñados y no funcionó en absoluto la medida. Carlos III, poco después, pues tuvo que volver al camino marcado con anterioridad, que era el que hemos visto en la legislación castellana de los Austrias, la dicotomía entre exiliarse o avecindarse. Todavía a comienzos del siglo XIX tenemos pragmáticas y legislación, como por ejemplo la de 1806, que tienen ahí en imagen, que es una persecución, y fíjense, de vagos, ociosos, malentretenidos, gente sospechosa y gitanos, ¿no? Ahí incluidos en ese tipo de personas, normalmente siempre para hacer levas para el ejército, así que un destino también bastante duro. En 1807, otra legislación verdaderamente impresionante, un expediente para abolir el castigo de marca en las espaldas, que es azotes, ¿no? Y cortar de manos, pero a los únicos que se exceptúan de esa abolición de esas penas tan duras es a los gitanos, ¿no? A esos sí se les puede azotar y se les puede seguir cortando las manos en 1807. O sea que, como ven, la legislación sigue más o menos en los mismos términos, y ya digo, no continúa en la edad contemporánea porque eso requeriría otra conferencia o varias por lo menos. Imagen de Goya, de presos. Y ya con esto cierro, les ofrezco una lista de los archivos que han servido para la realización de este estudio, de esta conferencia. Ahí tienen, por ejemplo, la carátula del proceso de 1652, que está en Logroño, el Histórico Provincial. La que yo he utilizado para este fundamentalmente está en el Archivo Histórico Nacional, ahí tienen la asignatura, pero vamos, hemos usado tanto fuentes locales como fuentes nacionales, incluso algunas, como han visto, de la Biblioteca Nacional de Francia. Cierro con una diapositiva con la bibliografía de que me he servido también para esta conferencia. Y les agradezco muchísimo su atención, y si tienen cualquier pregunta o cualquier duda, pues a su disposición. Bien, pues bueno, en primer lugar, muchas gracias a Diego. Como os ha podido comprobar, es un grandísimo experto. Yo diría que es el historiador más importante que tenemos en La Rioja sobre la Edad Moderna. Mejor que Diego, nadie conoce la Edad Moderna y estos siglos en La Rioja. Y además es que conoce, pues eso, Santo Domingo, Haro, Logroño, Calahorra, toda nuestra tierra. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa o preguntar alguna cuestión sobre los gitanos, sobre la época, sobre Santo Domingo en esa época. Eran grupos pequeños, sí, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto perseguir y tanto? Si eran grupos pequeños y además trabajaban, hacían cestos,
hacía ollas, es decir, que tampoco no estaba al decir que no tenían un oficio. Oficio tenían. Tenían, pero como no era un oficio Pero- regulado, Sí, claro, a ver, el problema de siempre, no pagaban impuestos. claro, lo veían a estos pueblos, pues eso, una competencia desleal, Claro, yo ¿no? pienso que es por eso. Y al final yo creo que la expresión clave es la de chivo expiatorio, ¿no? Cuando hay Sí. una situación muy difícil en una sociedad, la estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Sí, Es más sí. sencillo lanzar cortinas de humo y desviar la atención hacia problemas menores o a veces inventarse directamente problemas y confrontar a grupos sociales que en cierto modo están bastante indefensos, ¿no? Esto no significa que a lo mejor pudiera haber delincuentes entre los gitanos, como los habría Como en todo evidentemente en todos los grupos sociales, Una ¿no? preguntita. Sí. ¿Por qué sigue pasando? Esa es una buena pregunta. Mira, tiene que ver también con la historia. La gran redada de gitanos de Senada hizo mucho daño porque en realidad, los que saben de esto más que yo, estas pragmáticas repetitivas de o expulsión o integración había hecho que la gran mayoría de los gitanos, paradójicamente, se hubieran integrado para ese momento. Todavía quedaban muchos que no, pero la mayoría se habían integrado. Entonces, esa gran redada no discriminó entre gitanos integrados y gitanos sin integrar. Los cogía a todos, a los hombres los mandó a los arsenales y a las mujeres a los hospitales. Y eso abrió otra vez una herida que ya llevaba siglos abierta, ¿no? Y que todavía sigue supurando a día de hoy. Además es muy difícil cuando se generan ya estereotipos del tipo que sean, son dificilísimos de combatir. Ya quedan implantados en el inconsciente o en el imaginario colectivo y resulta dificilísimo de combatir. Vale, gracias. De ambos lados también, ¿eh? Esto también Sí. aplica también para el bando gitano. Gracias. Ahí en su punto de origen, donde salieron de la India, eso ya desapareció, o siguen existiendo, porque claro, se fueron por toda Europa, en Alemania hay gitanos, en Francia, tal, pero y en la India y en su punto de origen. Claro, sigue habiendo... hay personas en India que tienen modos de vida muy similares a los que establecen los gitanos de nomadismo, etc. Por ejemplo, si uno viaja a India, yo he estado en India hace unos cuantos años, pues mucha gente que se dedica al circo callejero, por ejemplo, y que racialmente, genéticamente, tienen mucha conexión. Ahora bien, decir que son gitanos ya es muy complicado, porque India ha tenido su propia evolución histórica, una sociedad estructurada por castas, mientras que en Europa hemos tenido otra, ¿no? Entonces, sí puedes encontrar, como digo, grupos análogos, pero donde ya no hay una comunicación, ¿no?, tan clara como para denominarlos gitanos en sentido estricto. Sí, por aquello de que la historia se suele repetir, yo, escuchando lo que has planteado, vengo aquí a Santo Domingo de la Calzada y la comarca, pero claro, adelanto el reloj 400 años aproximadamente, y me sitúo pues, en una época en la que aquí en esta zona, fundamentalmente por el cultivo de la patata, es decir, que atraía a muchos gitanos a la comarca y, bueno, de alguna forma, pues esto creaba algún tipo de problema social, de marginación, de etcétera, de infiltración de las cosas que pasaban, robos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso creaba un mal rollo, ¿no?, dentro de la sociedad. Claro, entonces ahí se puede establecer algún tipo de relación o repetición de la historia, ¿no? Claro. Claro, ahora ya nos encontramos que ya los gitanos ya no son tan malos, entre comillas, como eran antes, porque ahora los malos son pues, los saharianos, los unos, los otros, los que vienen de la India, de Pakistán, etcétera, etcétera, que bueno, pues que también se podría... Se cambia de chivo expiatorio, ¿verdad? Exactamente. Bueno, tiene que ver un poco la pregunta que decíamos antes, ¿no? Efectivamente, lo difícil que es eliminar ya estereotipos que se han implantado en las sociedades. También cuando hablamos de gitanos estamos generalizando muchísimo y el mundo gitano en España en particular es muy complejo y no es lo mismo una zona que otra. Tú mismo hablabas gitanos buenos, gitanos malos, ¿no? También el gitano en el siglo XIX, lo que pasa es que esto ya es una época que trasciende mi ámbito de conocimiento, pero recibe una serie de tratamientos literarios, folclóricos, incluso artísticos, y hemos visto alguno en los cuadros, que los convierten en figuras admirables, por un lado, ¿no? Pero por otro también los pueden convertir en figuras detestables. Entonces se generalizan, además en una época en la que los medios de comunicación empiezan a tener mayor peso, pues estereotipos diversos, ¿no? Y eso llega hasta la actualidad, incluso a día de hoy, los estereotipos que acompañan a la etnia gitana.
Pero claro, ese es un tema extraordinariamente complejo e irnos al Santo Domingo de la época que tú mencionas sin más datos numéricos de cantidad de ellos, de qué conflictos pudo haber, de cuáles pudieron ser las causas. Yo no conozco mucho la época, pero supongo que te refieres a la época franquista, más o menos. También ahí habría tensiones sociales que quizás era más fácil descargar en los gitanos que en otros grupos, ¿no? Se me ocurre, no soy especialista en la materia, pero se me ocurre que puede ser una explicación. Bien, pues si no hay más preguntas, muchas gracias por Muchas su gracias. asistencia y hasta la próxima.